no miráis un poco y os paséis los papeles, no os importa. Ahí, despacito, por arriba, por arriba. Audios que yo lo grabo todo. Ah, vale. Segundo, por favor. Aguantar un poquito, Aquí, por favor. Gracias. Venga, nos vemos. Los 42 edificios de uso residencial existentes en nuestro territorio, un 70% tiene más de 30 años de antigüedad y el 43%, algo más de 70.000 inmuebles, supera el medio siglo. Y en apenas 2 años, en 2020, serán ya 89.000. Disponer de una vivienda digna es algo fundamental, pero esa dignidad depende mucho de las condiciones de habitabilidad de cada vivienda. Horregatik, 2015ko legeak arreta berezia eskaintzen dio eraikitako parkearen konserbazioari, baita hiri birgaitzeari eta hiri berritzeari ere. Gainera, eraikinen ikuskapen teknikoa funtsezkoa tresnatzat jotzen du bizitegi erabilera duten eraikinak mantentzeko. Es por eso decía que la ley de 2015, tan avanzada en muchos aspectos, dedica una atención especial a la conservación del parque edificado, así como a la rehabilitación y regeneración urbana, y sitúa la inspección técnica de edificios como la herramienta fundamental para asegurar el correcto mantenimiento de los edificios de uso predominantemente residencial, tanto en lo que se refiere a elementos estructurales del inmueble como a sus condiciones de accesibilidad y de comportamiento energético. Asimismo, disponer de la IT es condición inexcusable para poder optar a las ayudas que concede nuestro departamento y el de desarrollo económico en materia de rehabilitación, accesibilidad y eficacia energética. La comparación con la ITV que tienen que pasar periódicamente los vehículos o los chequeos médicos a los que nos sometemos las personas es muy procedente. Estas revisiones podemos sentirlas como un incordio, pero todos sabemos que son beneficiosas. Ikuskapenen bidez, gure eta beste pertsona batzuen segurtasunean eragina izan dezaketen akatsak atzematen dira. Gainera, gabeziak topatzen dira arazo larri bilakatu aurretik. Naiz eta hasieran gastutzat jode daitezkeen, garaiz egindako konpoketa batek beti ekartzen du aurrestea. Las inspecciones descubren fallos que pueden afectar a nuestra seguridad y a la de terceras personas y señalan defectos antes de que lleguen a convertirse en problemas graves. Aunque a primera vista pudiera parecer un gasto, una reparación a tiempo es siempre un ahorro. Y de todo esto va el convenio que acabamos de firmar en nombre de nuestro departamento con el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, de mejorar la colaboración y coordinación con los municipios para facilitar la realización y el posterior registro de las ITES en la plataforma Euskoregite. En términos generales, la ley obliga a pasar la ITE a todos los edificios de carácter residencial que han cumplido 50 años de vida y posteriormente cada 10 años. Esta obligación es de las comunidades de vecinos o de los propietarios individuales que deben de presentar el resultado de la inspección al ayuntamiento y este a su vez tiene que inscribirlo en el registro y controlar que se han subsanado las deficiencias que en su caso se hayan detectado en la ITE. Sailaren eta udalen arteko lankidetza funtsezkoa da eremu honetan. Izan ere, hirigintzako antolamendua, ejekuzioa eta disiplina udal eskumenekoa da. Hala ere, jakin badakigu, EITak
kudeatu eta horiek Eusko Regiten inskribatzeak langile nahikorik ez duten udal askori lan-karga gehigarria ekarri ahal diela. La colaboración entre el Departamento y los ayuntamientos resulta esencial en este ámbito porque la ordenación, ejecución y disciplina urbanística son competencias municipales. Sin embargo, somos conscientes de que la gestión de las ITES y su inscripción en Eusko Regite, especialmente con la primera gran remesa de los edificios de más de 50 años, puede suponer una carga de trabajo adicional a muchos municipios que no cuentan con personal suficiente. Esta es la razón del acuerdo que hemos firmado, aunar fuerzas para llevar a cabo la primera oleada de revisiones que la ley marcaba para el 27 de junio pasado, pero que a partir de ahora van a ser un proceso continuo. En virtud de este convenio, el Departamento de Vivienda destinará 460.000 euros para los primeros 24 meses de su aplicación, divididos en 3 anualidades presupuestarias. Dinero destinado fundamentalmente a facilitar a los ayuntamientos que la precisen la información y la ayuda técnica necesaria para gestionar las ITES que deben presentarse en el municipio y su posterior registro en la plataforma Eusko Regite. Hitzarmenak 4 urteko iraupena du, horrela lehen urteko esperientzia aztertuta, hurrengoetan egokitzat jotzen diren moldaketak sartu ahal izango ditugu. Bi alderdiok lortu nahi dugu gure herriko bizitegi erakinak, ziurrak, irisgarriak, energikoki efizienteak eta bertan bizi direnak erosoak izatea. El convenio, como indicaba, tiene una duración de 4 años, de modo que, en vista de la experiencia del primero, podremos ir introduciendo en lo siguiente las adaptaciones que sean convenientes para que lo que ambas partes pretendemos, que no es otra cosa que lograr que los edificios residenciales de nuestro país, al margen de su antigüedad, sean seguros, accesibles, energéticamente eficientes y confortables para sus residentes. Les puedo decir que en estos momentos estamos dando ya los últimos retoques al nuevo decreto de ITES, tras el informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y nuestra intención es que el decreto, que refunde y clarifica toda la normativa anterior, adaptándola al contenido de la Ley de Vivienda, sea remitido de forma inmediata al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Bien, pues en principio nada más por mi parte. Gracias por su asistencia y quedo a su disposición. Eskerrik asko. La inspección técnica obligatoria, no sé si tenemos algún porcentaje de los que ya han llevado a cabo la inspección. Bueno, vamos a ver. En principio, desde el punto de vista de lo que son los edificios que están inscritos en Eusko Regite, como que han pasado la inspección técnica de edificios, la estimación que tenemos es que hay 73.429 edificios que tienen más de 50 años y que deberían de pasar la ITE. A día de hoy, edificios con más de 50 años que han pasado la ITE y que están en el registro Eusko Regite son 15.054, un 20,5%. Esto no quiere decir que no haya más edificios que hayan pasado la ITE. Es muy posible que haya más edificios que hayan realizado la inspección técnica de edificios, pero que todavía no se han registrado por diferentes motivos en la plataforma Eusko Regite. Y uno de los motivos también del convenio que hemos firmado hoy con UDEL es precisamente para facilitar y agilizar la inscripción de los edificios que han pasado la ITE, que tienen que presentar esa ITE en los ayuntamientos y que son los ayuntamientos los que tienen que pasar a Eusko Regite para que conste en el registro la inspección pasada. Pero a día de hoy, en lo que es los datos de Eusko Regite, son 15.054 los edificios con más de 50 años que nos consta en el registro que han pasado la inspección. Pasar la inspección incluye los que han hecho el informe y que han hecho la obra correspondiente que les recogió el informe. No, en principio, en el Eusko Regite lo que recoge es el informe de ITE y, lógicamente, si como consecuencia de ese informe de ITE, que no siempre es así, hay que hacer una serie de obras
de seguridad, fundamentalmente, que es las que se pueden y deben requerir, pues tendrán que hacerlas. Ahí, lógicamente, esa labor de inspección y disciplina urbanística también compete a los ayuntamientos. La inspección es obligatoria. Si algún edificio con más de 50 años no realizara esta inspección, no sé si se adoptaría alguna medida o... No hay medidas sancionadoras a día de hoy. Lo que sí que se quiere es, bueno, seguir concienciando a la ciudadanía de la necesidad de que se realice esta inspección técnica de edificios. Hay que tener en cuenta de que, sobre todo, que aborda otras cuestiones, lo fundamental es garantizar la seguridad, tanto de las personas que viven en esos edificios, como, en el caso que sean edificios que están integrados en los cascos urbanos, también de otros ciudadanos, en la medida que también en una situación, en fin, que afecte a la seguridad del edificio, también incide en la seguridad de las personas que discurren en las calles y en las plazas de nuestros pueblos, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues yo creo que tiene todo el sentido de que los edificios que tengan bueno, pues unos años ya acumulados, estamos hablando de edificios de más de 50 años, pues pasen una inspección que, si están bien, pues nos garantiza de que no hay ningún problema, y que si se detecta algún problema, como decía en mi primera intervención, siempre es mejor actuar a tiempo, y además suele ser más barato actuar a tiempo. Los propietarios de los edificios, estamos hablando en líneas generales de un número muy importante de edificios que todavía, por lo que nos consta en Euskogite, tienen pendiente de realizar este informe, y lo que esperamos es que con este convenio de colaboración también consigamos, sobre todo, llegar a nivel de información de la ciudadanía para que esa obligación establecida en la ley se cumpla. No es un capricho de nadie, es algo que sin duda viene bien a todo el mundo. Tampoco es algo que suponga en una primera instancia una inversión importante para las comunidades de vecinos. Las ICES no es un informe que sea especialmente caro, y si es que está bien la situación estructural del edificio, pues qué bien para todos, y si es que se detecta algún problema, pues lo mejor es, como decía antes, detectarlo a tiempo para poder actuar antes de que haya pues ninguna desgracia ni ningún riesgo más allá de los normales en esta vida, ¿no? Entiendo que se refiere solamente a edificios residenciales. Sí. ¿El resto llevará a otro tipo de certificación o...? No, vamos a ver, nosotros, lógicamente, somos el Departamento de Vivienda, entre otras cosas, y lo que regulamos es, en este caso, la inspección de edificios residenciales, ¿no? Y en este sentido, decir también que dentro de este importante número de edificios que tenemos hoy en día en Euskadi, con una antigüedad superior a los 50 años, hablamos de 73.429, una parte importante, no desdeñable, de estos edificios son edificios unifamiliares. Estamos hablando de 31.625 edificios unifamiliares entre caseríos y viviendas unifamiliares. Bien. Que ahí también, bueno, en lo que es la regulación del nuevo decreto de ITES, lo que se va atendiendo también un poco a las alegaciones que se han producido, sí que se va a establecer pues una regulación específica para estos edificios de viviendas unifamiliares, en función de que los edificios tengan fachada a vía pública o espacio público o no lo tengan, ¿no? En el caso de que tengan fachada a vía pública o espacio público, estamos hablando de riesgo no solamente para los que viven en el edificio, sino para el conjunto de la ciudadanía que discurre por esos espacios públicos, y lógicamente tienen que presentar sí o sí la inspección técnica. Y en el caso de que sean viviendas aisladas, pues queda un poco a instancia del ayuntamiento, que son los que mejor conocen la realidad de esas edificaciones que están de su término municipal, pues que se les exija la presentación de la inspección técnica de edificios. Pero eso será algo a partir del nuevo decreto que, como les decía, estamos ya a punto de caramelo de enviar a Consejo de Gobierno. Sí, en ese nuevo decreto se contempla la introducción de sanciones para aquellos que hagan las reparaciones. Bueno, yo creo que lo ha dicho el viceconsejero,
O sea, es un tema más de disciplina urbanística, no tanto, el decreto no contempla en sí mismo sanciones derivadas del propio decreto, sino que otorga la posibilidad que en base al ejercicio de la disciplina urbanística los municipios pudieran exigir a los propietarios la presentación de las ITES y si no lo hicieran, pues incoar expedientes sancionadores. ¿Y tiene constancia el Gobierno vasco de cuántas de las que se han hecho hasta ahora, ese 20% de las ITES que se han hecho, ya han hecho las obras necesarias para poder superarla en el futuro de la ITE? ¿O va a tener después también un poco de que se haga este convenio? ¿Va a hacer un registro de un seguimiento global? No, yo creo que en eso, en la medida que, como les decía, o sea, la competencia de disciplina urbanística y de seguimiento también de las medidas que como consecuencia de los informes de ITE se tienen que acometer por parte de los propietarios, en el caso de que así sea y se detecte en la ITE, es una competencia que tienen que desarrollar y ejercer los ayuntamientos. Lo que sí queremos es tener pues una relación muy estrecha, muy directa con los municipios para poder conocer la realidad de todas estas cosas, ¿no? Pero lógicamente detectado por parte de una ITE problemas que sean exigibles, ¿no? Estamos hablando del tema de seguridad. Desde el punto de vista de la exigibilidad o parte de la competencia de disciplina urbanística, son problemas de seguridad, no tanto de otros, de tejado, cuestiones que afectan a la seguridad del edificio. Entonces, ahí, detectado ese problema, el municipio, el ayuntamiento, tiene que exigir. Ya no puede, ya conoce el problema. Como conoce, tiene que exigir que ese problema se reponga, se repare, se solvente, ¿no? En ese sentido, como le decía, la competencia está repartida, en este sentido es competencia municipal, pero sí que queremos, bueno, pues por medio de este convenio y por medio de la relación estrecha que mantenemos y vamos a mantener con UDEL, pues tener conocimiento de que efectivamente los desperfectos o los defectos detectados en las ITES y que afecten a la estructura o la seguridad de los edificios, pues se acometan, lógicamente, ¿no? Porque el objetivo fundamental de las ITES no es hacer la ITE, es, en el caso de que haya, detectar los problemas y si los problemas son especialmente graves, que afecten a la seguridad, solventarlos. Vamos a ver, plazo, a partir de ahora, o sea, en principio había un plazo establecido en la ley, que era el 27 de junio, que ha pasado y quedan todavía muchas ITES por realizar, y a partir de ahora el plazo es continuo, o sea, está abierto permanentemente. O sea, todos los edificios que tengan o cumplan 50 años, pues tendrán que ir presentando y acometiendo este trabajo de inspección técnica de edificios sin que haya un plazo. El objetivo es ir que se vaya acumulando, que de alguna forma se vayan cumpliendo, se vayan acercando los porcentajes a cumplir el objetivo total y, sobre todo, pues que en el caso de que sea necesario el acometer las reformas precisas para garantizar la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven en esos edificios y la seguridad también de los viandantes, pues todo esto se pueda ir acometiendo, ¿no? Y en cuanto al tema de los ayuntamientos, pues responde, si quiere, presidente. Sí, en virtud de lo dispuesto en el convenio, como hemos señalado previamente,